Bienvenidos a un capítulo más de Mi Casa en Venta. Como ustedes saben, en el transcurso de todos nuestros capítulos hemos venido escuchando el famoso registro de la propiedad. Y en esta ocasión tenemos el agrado de tener a un miembro de esta institución para poder despejar todas las inquietudes que hemos venido escuchando en los anteriores capítulos. Así que si aún no te has inscrito a nuestro canal, te invito a que le des clic a la campanita y te suscribas para mantenerte informado con los actores de todas las entidades públicas y privadas. Así que vamos a empezar y le damos la bienvenida a la abogada Teresa Armas, inscriptora registral del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra. Bienvenida, Teresa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto tener a estas personalidades que tienen esa apertura para que nosotros podamos despejar dudas de toda la comunidad, poder entender un poco más cómo funciona y qué servicio nos da esta institución. Pero cuéntenos un poco más acerca de usted, Teresa. Sé que tiene muchos años en la función pública. Háblenos un poquito más de toda su trayectoria. Bueno, mi trayectoria como funcionaria del Registro de la Propiedad ya tiene más o menos unos 35 años. Es una Biblia, Teresita. 35 años en el Registro de la Propiedad. Definitivamente tiene que saberse todos los casos habidos y por haber que han pasado por ahí. Bueno, sí, son 35 años de trabajar en el Registro de la Propiedad aquí en el Cantón Ibarra. Son 12 años. Antes trabajé en otro registro de la propiedad donde aprendí, bueno, muchas cosas, porque definitivamente la práctica con lo legal es un complemento. Hemos podido ayudar a los usuarios a lograr adquirir sus casas, sus propiedades con escrituras que brindan seguridad jurídica a través de la inscripción en el registro de la propiedad. Wow, realmente tener una persona con tantos años de experiencia en el sector, porque si bien es cierto, la teoría, educarnos, estudiar, alimentarnos, es una dupla que tiene que estar en conjunto con la experiencia, con el diario vivir, porque bueno, cada propiedad, cada bien inmueble debe tener muchas particularidades, entonces debe haber muchas experiencias adquiridas en todo este largo trayecto y realmente, Teresa, es un gusto para nosotros tenerle aquí en el estudio y poder aprender de usted. Así que, ¿qué le parece si empezamos y nos cuenta un poquito a qué se refiere el registro de la propiedad? ¿Qué es lo que hace esta institución? ¿Cuáles son las funcionalidades que tiene esta institución? Bueno, el Registro de la Propiedad es una institución que se encarga de la inscripción de instrumentos públicos, títulos y demás documentos que la ley exige o permite. Principalmente tiene 3 objetivos. El primero es servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y los derechos reales de estos bienes inmuebles. ¿A qué se refiere medio de tradición? Como en la ley, ¿no? Están entre ellos, por ejemplo, está la tradición, la ocupación, la prescripción, la sucesión por causa de muerte. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer efectiva esa tradición, que sea llevado a cabo a través de un contrato elevado a escritura pública en una notaría. También el Registro de la Propiedad da publicidad de esos actos o contratos inscritos a través del certificado de gravámenes y en ellos podemos apreciar la actualidad del inmueble, en qué estado se encuentra, si tiene limitaciones al dominio, si tiene medidas cautelares. Es prácticamente una historia de la propiedad, un historial, como consta en el certificado mismo. Y el tercero, que es garantizar la seguridad jurídica de los documentos inscritos. Muy bien. ¿Y por qué es fundamental registrar un bien inmueble, valga lo redundante, en el registro de la propiedad? ¿Por qué razón? Es importante porque al hacer efectiva la tradición con la inscripción en el registro de la propiedad, este instrumento público, escritura pública, se perfecciona y sobre todo le permite ese dominio de usar, gozar y disponer del predio adquirido.
que básicamente cuando yo me encargo de registrar el bien inmueble en la entidad, va a reflejarse en este tan conocido y popular certificado de gravámenes. El momento que usted ya inscribe, usted ya pasa a ser el propietario legalmente con título de dominio inscrito. ¿Qué consecuencias tiene no registrar una propiedad a tiempo? Bueno, las consecuencias prácticamente en la vida diaria y en la cotidianidad que tenemos nosotros puede cambiar la situación jurídica del inmueble. Por un ejemplo, una persona adquiere un inmueble y el vendedor en el transcurso puede fallecer después de haber suscrito el contrato en la notaría o elevado a escritura pública. Los herederos realizan la posesión efectiva. Esta se lleva a cabo la inscripción en el registro de la propiedad, entonces ya cambia la situación jurídica del inmueble. Entonces, quisiéramos también comprender de qué manera el registro de la propiedad puede proteger a los ciudadanos contra fraudes o incluso contra ventas ilegales. El registro de la propiedad únicamente se encarga de la inscripción de los documentos ya celebrados, los contratos celebrados y elevados a escritura pública. Es en la notaría donde se verifican las solemnidades, en este caso el cumplimiento de la voluntad y el consentimiento de las partes. Ahí es donde se llega a acuerdos de voluntad. Al registro de la propiedad únicamente llega la escritura pública legalmente certificada por el notario público. Perfecto, qué interesante saber que hay una primera instancia en la cual ya se podría decir se verifica esta legalidad de la documentación y básicamente en registro lo que hacemos es ya inscribir la transacción o la transferencia de dominio que se realiza, ¿correcto? El registro de la propiedad, cuando nosotros inscribimos esta transferencia de dominio, y ya queda en este certificado de gravámenes que básicamente es el documento en el cual vamos a plasmar todas las transferencias que se ha venido realizando al dominio del bien inmueble. ¿Influye en la valorización del bien inmueble? Muchos nos preguntan esto, la comunidad, la audiencia nos pregunta si quisiéramos saber de la fuente esta información. Bueno, el certificado del registro de la propiedad no influye en la valorización porque prácticamente el valor de la propiedad va en relación al avalúo, que es el que emite el municipio. Más bien el certificado del registro de la propiedad nos ayuda a estar, para los compradores y vendedores, nos ayuda a saber en qué estado actual se encuentra el terreno, predio o a enajenarse. Este nos indica los gravámenes, las limitaciones y una propiedad sin gravámenes es más fácil de ser adquirida, ¿no? Y con mayor seguridad uno puede adquirir esta propiedad porque está libre de gravámenes y limitaciones. Por supuesto, nosotros, bueno, dentro de nuestra compañía tenemos un área legal que justamente se encarga de verificar, de precalificar todos los documentos justamente con el objetivo de que podamos tener ya el bien inmueble listo para hacer la transferencia de dominio. Y en ese sentido siempre les decimos a nuestros clientes que el certificado de gravámenes es una pieza fundamental porque ahí nosotros vamos a poder verificar si es que el bien inmueble está apto para iniciar un proceso de transferencia de dominio de ese predio, ¿no? Entonces, como le digo yo también a mis clientes, es la cédula donde se registra todo lo que la historia, pasión, muerte y resurrección del bien inmueble, ¿no? Sí, en efecto. Y ahí nos enteramos de todo lo que ha pasado con la propiedad, ¿no? Entonces, importantísima esta información, Teresa. También nosotros, aquí nace otra pregunta, porque si bien es cierto, el registro de la propiedad al que usted representa es del Cantón Ibarra, ¿correcto? Y ahí viene otra interrogante de toda nuestra audiencia. ¿Yo puedo inscribir una transferencia de dominio en otro cantón? ¿Puedo hacer esto? No, no se puede, porque la ley mismo nos establece que solamente podemos inscribir los contratos correspondientes a los bienes ubicados dentro del cantón.
porque sé y tengo entendido, en función al gusto que hemos tenido, que nos han compartido capítulos anteriores, señores notarios, nos indican que la transferencia de dominio se puede hacer en cualquier notaría a nivel nacional, más no el registro. El registro, esta información usted nos reconfirma que se realiza en el cantón donde le corresponde el predio. Sí, correcto. ¿Cuáles son, Teresa, los documentos esenciales que las personas van a necesitar llevar a la institución para empezar con el proceso de registro de bien inmueble? Bueno, en la escritura pública, el notario, el momento que va a celebrar el contrato, él ya se encarga de adjuntar documentos como lo que es el pago de alcabalas, el pago de plusvalía en el caso de que cause, el avalúo, el certificado de no adeudar, el certificado de gravámenes actualizado, que son los documentos más constantes en casi todos los documentos o títulos a inscribirse. Cuando llega la escritura al registro de la propiedad, nosotros solicitamos la actualización de estos documentos en el caso de que estuvieran ya no vigentes. Por decir, el certificado de gravámenes en nuestro cantón, como política se ha instituido que se tiene una vigencia de 45 días. Una vez que ha transcurrido este tiempo, solicitamos la actualización de ese certificado. También pedimos que se agregue a todo lo que es transferencias de dominio la autorización catastral, que contiene datos que nos permiten a nosotros generarlos en el sistema de inscripción. Otros documentos que vienen fuera de la escritura y que nosotros, de acuerdo a la revisión y calificación del contrato previo a la inscripción, son las declaraciones del impuesto a la herencia en los casos que aplique. Sí. Entonces, entendiendo un poquito más, esta documentación que nos menciona ahora Teresa, ¿se realiza el trámite únicamente presencial? ¿Hay alguna manera en que yo pueda realizar este trámite de manera online? ¿Ustedes tienen esa disponibilidad? El registro de la propiedad del Cantón Ibarra cuenta con una página web en la que puede hacer el ingreso y la facturación del trámite. En el momento que usted factura, le asigna un número repertorio y un número de trámite. Con el trámite tiene que presentarlo personalmente. Habíamos revisado la ley y para los trámites que se presenta digitalmente se necesita una solicitud con la firma electrónica. Entonces, muchas personas, muchos usuarios no tienen acceso a esa firma electrónica o no la solicitan porque solamente compran una propiedad a veces en toda su vida. Entonces no les es factible sacar esa. Entonces por eso es que nosotros recibimos el documento en forma presencial. Perfecto. ¿Qué costo tiene este trámite? El costo de la inscripción va en relación a una tabla de aranceles que está autorizada y revisada por el municipio, porque como todos los registros, bueno, en nuestro caso, principalmente nosotros somos adscritos al municipio. Somos una institución autónoma, pero adscrita al GAT municipal. Entonces, muchas de esas situaciones, como es la tabla de aranceles, se aprueba con el Consejo Municipal. Entonces, los costos no pueden superar una factura de $500 por contrato, independientemente del avalúo que tenga. Independientemente de la cuantía, hasta máximo $500. Hasta máximo $500. Ahora, hablemos de este famoso certificado de gravámenes. ¿Cuánto cuesta el certificado de gravámenes? El certificado de gravámenes actualmente tiene un valor de $7. Perfecto, de $7. Vamos recopilando toda esa información, luego vamos haciendo resúmenes y cápsulas para que todo lo que estamos hablando en este momento ustedes lo puedan retomar e incluso lo puedan tomar nota para poder empezar con cualquier proceso de esto, si es que es el caso y tienen que hacerlo. Entonces, hablábamos también de los documentos, pero este es un trámite, ¿quién es el que tiene que realizar esto? ¿El comprador o el vendedor? Generalmente lo realiza el comprador. Es el comprador el que se acerca al registro de la propiedad, a la legalización de su contrato.
¿Se necesita un abogado o un notario para poder hacer esta registración o es un trámite que lo puede realizar simplemente la persona que está comprando este bien inmueble? Sí, simplemente lo puede hacer el comprador o cualquier persona que ella designe, porque nosotros en el registro de la propiedad no recibimos firmas. Las firmas son solamente del contrato, es en la notaría. En el registro de la propiedad lo puede hacer cualquier persona designada por el comprador. ¿Cuánto tiempo se demora este proceso de registrar la propiedad? En la administración anterior y en la actual nos manejamos en un tiempo mínimo de 24 horas en la inscripción de todo acto o contrato. Cuando yo hago esta inscripción, ¿automáticamente yo obtengo el certificado de gravámenes o este es otro paso que yo tengo que hacer posterior? No, este es otro paso que puede hacerlo solicitándolo luego de haber inscrito. Inscrito, es decir, que yo inscribo el día de hoy, me entregan al siguiente día en la mañana y yo solicito el certificado de gravámenes para ya constar el nombre de los nuevos propietarios. ¿En cuánto tiempo me entregan este certificado de gravámenes? El certificado de gravámenes se lo hace en el mismo tiempo, 24 horas y en ocasiones en menos, 8 horas. ¿Hay excepciones de algún tipo para tiempos, valores? Bueno, sí, depende de la dificultad de la revisión, ¿no? El número de personas que intervienen en el contrato también es decir, cuando son, por ejemplo, propiedades horizontales, que son varios propietarios, me imagino que ahí toma más tiempo en recopilar uno por uno toda la información. Sí, efectivamente, en contratos como declaratorios de propiedad horizontal, fraccionamientos, dependiendo del número de lotes que tenemos que verificar, también ordenanzas de urbanización. Entonces, depende de eso, de la cantidad de predios y la cantidad de intervinientes en el contrato. Y qué bueno que lo trae a colación porque a veces dentro de esta revisión que ustedes hacen previo a la inscripción se encuentran errores, por ejemplo, ¿de qué tipo? ¿Qué es lo más común en errores que encuentran en documentación? Sé que hay muchas veces que ustedes regresan la documentación por errores en linderos. ¿Qué tipo de otras eventualidades se encuentran en estos casos? Los errores más comunes y de forma nada más son la tipificación a veces en los linderos, en los nombres de los comparecientes. También hay errores en la forma de adquisición. Muchas veces las personas tienen títulos, los vendedores tienen títulos en los que son dueños nada más de acciones y derechos y lo quieren vender como cuerpo cierto. Entonces tratamos de verificar y justificar el dominio como cuerpo cierto para proceder. Preguntaba yo también, en vista de varios casos que manejamos nosotros de clientes, en el cual me preguntan, yo soy de la tercera edad, ¿tengo alguna preferencia en entrega en tiempo? ¿Me pueden entregar en menor tiempo por ser de la tercera edad? ¿O pago un valor menor? ¿Estoy exento de alguna cuota o tengo algún beneficio específico? Sí, en nuestro cantón todas las personas de la tercera edad que adquieren un inmueble pagan valor cero, tanto en la inscripción de la escritura pública como en el certificado de gravamen. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sería el proceso? Si vamos a hacer un ejemplo ficticio y yo llevo toda la documentación y para que las personas, los oyentes, retomarlo un poco, vamos a repetir un poco cuáles serían los documentos. Yo necesito la escritura, ¿correcto? La escritura de transferencia de dominio, voy a necesitar el certificado de gravámenes actualizado, voy a necesitar el pago del impuesto predial, voy a necesitar el pago de plusvalía si es que aplica y es el caso, vamos a necesitar el pago de las alcabalas. Sí, son estos los documentos que nosotros revisamos que se encuentren adjuntos como documentos habilitantes a la escritura o el instrumento público que se pretende inscribir. ¿Qué pasa en los casos de donaciones, de herencias, de remates judiciales? ¿Qué documento adicional yo necesito adjuntar? En donaciones, la declaración del impuesto a la donación. Puede ser presunta también, la donación presunta, porque la venta entre padres e hijos causa este impuesto. En remates necesitamos solamente la notificación
del juez con la cancelación de las medidas cautelares previas a la adjudicación que constan todavía vigentes en el registro de la propiedad. Muy bien. Si nosotros encontráramos un error en cualquiera de estos documentos, ¿cómo es el proceso para notificarle a la persona, al usuario, para que se encargue de la rectificación correctiva y cuánto tiempo se demoraría esto? Ya, cuando encontramos errores en la escritura de fondo o de forma, los especificamos o detallamos en la nota devolutiva. Esta nota devolutiva, el registro de la propiedad del Cantón Ibarra la envía un mensaje al usuario y este se acerca a retirar esa nota devolutiva. Realiza las correcciones necesarias. Si estas correcciones se demoran más de 60 días, el repertorio asignado a ese trámite se caduca y necesitamos hacer un reingreso. Pero si la nota devolutiva o las correcciones de la nota devolutiva las hacen de forma inmediata, tienen el mismo tiempo, es 24 horas. Recibida la nota devolutiva con las correcciones. ¿Ustedes se comunican vía telefónica y le mencionan al usuario que ocurre esto, o cuando él se acerca, entre comillas, a retirar, se le informa de esta particularidad para que tenga la nota devolutiva? A través de un mensaje de texto les llega la notificación. Les llega la notificación. Y entonces, ¿hay algún valor adicional que esto genere para la inscripción? No, ningún valor. No, el registro de la propiedad solamente cobra una única vez. ¿Hay algún impuesto adicional que yo tenga que pagar previo a llevar a registrar estos documentos? No, ningún impuesto. Ningún impuesto adicional. ¿Existen en el registro trámites urgentes o prioritarios que yo pueda solicitar en casos excepcionales? No hay prioridad y casos excepcionales para inscribir de forma prematura. Lo hacen el momento que retiran la escritura en la notaría. Muchas de las personas en forma inmediata se acercan al registro de la propiedad de la inscripción. Y en los casos en los que por A o B circunstancias los usuarios no la llevan a inscribir, la llevan después de un año, a veces 2 hasta 3 años, tienen el mismo proceso, solamente tienen que actualizar los documentos que constaban en la escritura, como son el avalúo para el cobro de aranceles, el certificado de gravámenes para la verificación de medidas cautelares o limitaciones al dominio. Entonces escuchen por favor claramente. Mucho me han preguntado, siempre me dicen, ¿qué pasa si no registro a tiempo? ¿Hay alguna multa por no registrar a tiempo? No hay ninguna multa. ¿Ninguna multa? Pero se corre el riesgo de que el inmueble haya variado o haya sufrido variaciones que se complican a la hora de tratar de inscribir el documento que ya estuvo celebrado hace tiempo. Por supuesto, por seguridad jurídica, nosotros concluye el proceso de transferencia de dominio del bien inmueble con la inscripción de la escritura y los documentos antes mencionados para que se pueda constar dentro del certificado de gravámenes, que es la cédula básicamente de una propiedad, de un predio, donde va a constar ya que es del nuevo propietario. Entonces, yo tengo que concluir mi proceso de compra hasta esa parte. Si por A o B motivo yo no lo he realizado por desconocimiento, si usted que está ahí atrás en esa cámara ya compró un bien inmueble, pero no ha hecho este paso, usted puede acercarse al registro de la propiedad, buscar a Teresita para que le pueda ayudar con ese trámite. Dígale que le vio en nuestro podcast Mi Casa en Venta y le va a atender más rápido. No, tenemos que cumplir con los actos y la solemnidad y cómo es el proceso en el registro de la propiedad, pero sé que con mucho gusto Teresita va a poder ayudarles en esta inscripción, que les recuerdo que no tiene ningún costo. Así que si no la ha hecho, tenemos que hacerla inmediatamente para asegurarnos, para poder tener la seguridad jurídica de nuestro bien inmueble, que conste ya a nuestro nombre. Puede también haber el caso de que si yo no le registro valga lo redundante, en el registro de la propiedad, ¿podría alguien volver a vender este bien inmueble? Sí, puede pasar. Puede pasar y de hecho ha pasado. ¿Les ha pasado? Sí, Cuéntenos, Teresita. De hecho ha pasado, o sea, una vez que se ha vendido el inmueble y luego no se ha inscrito esta escritura, el vendedor
se da cuenta de que todavía sigue a nombre de él la carta de impuestos. Y puede haber una viveza criolla, como decimos. Desafortunadamente. ¿No? Eso sí, porque desafortunadamente se puede dar ese caso. Entonces solicitan una nueva inscripción y pasa, o sea, sí pasa. Entonces es lo que usted acababa de decir. Es importante que una vez que han retirado la escritura en la notaría, la lleven de forma inmediata al registro de la propiedad para su seguridad. Qué importante es poder rodearnos de personas con el conocimiento que nos asesoren. Cada vez que vamos entrevistando una personalidad de cada institución, miren qué importante es poder tener toda esta información del proceso correcto para que no tengamos que llegar a instancias, porque desafortunadamente nuestro medio cultural se desempeña de esa manera y nosotros tenemos que estar preparados para poder salvaguardar nuestro patrimonio. Entonces, para evitar este tipo de, como dice Teresita, vivezas criollas, escuchen bien, tenemos que concluir el proceso con la inscripción. Lamentable que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Sí, lamentable, pero de todo se encuentra en el camino. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo podemos salvaguardar nuestro patrimonio después de una transferencia de dominio del bien inmueble. Vamos a ir viendo también, cuando ya se registra este proceso, sé que también muchas instituciones públicas han pasado, ya les ha abordado la tecnología. Entonces, como nos comenta Teresita, nosotros vamos a poder hacer el registro de la inscripción del bien inmueble a través de la vía online, si tenemos una firma electrónica para poder garantizar la legalidad de este trámite, o de lo contrario, tenemos que acercarnos personalmente para hacer este proceso que nos toma tan solo 24 horas. Pero escuchemos claramente que el certificado de gravámenes, que es otro documento distinto, el certificado de gravámenes, lo podemos obtener de manera online, lo podemos hacer el pago incluso online, se puede hacer con tarjeta o en su defecto lo podemos depositar en la entidad que corresponde para poder continuar con el proceso. Este documento sí lo podemos hacer de la manera online. Qué bueno que la tecnología la podamos utilizar de manera positiva, ¿no? Sí, sí, es bueno. ¿Qué herramientas ofrece el registro de la propiedad para que los ciudadanos puedan consultar el estado de sus procesos? ¿Es esta información pública o tiene que el ciudadano tener una clave y un usuario para poder verificar esta información? ¿O esta información es pública y cualquier persona la puede obtener? La institución no cuenta con esta información al público. Es una información muy reservada, es una información en la que tenemos que tener mucho cuidado por la manipulación de estos datos o la mal utilización de estos datos. Entonces, no la tenemos. No está en el sistema. Más sin embargo, ¿qué sucede si es que una persona se acerca con un certificado de gravámenes anterior a solicitar uno nuevo, una actualización para poder verificar? ¿Cualquier persona lo puede hacer o es un trámite personal? No, sí, lo puede hacer cualquier persona. Esta información sí es pública. O sea, todo lo que usted solicite de propiedades suyas o ajenas, la puede solicitar, no hay problema, no podemos negar esa información. Es pública, es decir, que yo puedo saber. Bueno, con tantos años, Teresa, usted desempeñándose en la función pública en esta institución, quisiera que nos cuente casos particulares en su experiencia que le ha sucedido en estos 35 años de trayectoria, esos casos excepcionales. A ver, no, es que no. No, en ningún caso, todo se maneja con normalidad, todo la gente maneja sí. con normalidad, sí. Son muy, muy raros los casos en los que no hemos podido terminar el proceso de inscripción. ¿Qué es los errores que más se repiten? Bueno, los errores más comunes es en los nombres, ¿no? En los nombres que muchas veces se tipificaron en el contrato de forma errónea. Un ejemplo, por decir, Ruiz con Z y lo tipificaron como Ruiz con S. Entonces,
importante el momento de firmar el contrato, verificar que su número de cédula, sus nombres se encuentren correctos. A veces consta solo un nombre y 2 apellidos o solo 2 nombres y un apellido. Entonces, esto eventualmente causa que posteriormente el usuario tenga que rectificar esos datos, hacer una nueva escritura que genera gastos para poder recién enajenar con la corrección de los nombres. Son los más comunes. Igual pasa con las áreas y los linderos. Por eso es importante que cuando vayamos a adquirir un inmueble, leamos, ¿no? Leamos el contrato y estemos seguros de que los datos constantes en ese instrumento sean los correctos para evitar posteriormente gastos y correcciones. Por eso también es que si yo puedo contar con el asesoramiento de una persona que conoce ya del tema, lógicamente va a prever este tipo de detalles que parecen detallitos pequeñitos, pero al final del día incurren en costos adicionales que si yo no conozco, que si yo no tengo la expertise, que si yo no tengo la cautela de poder leer o de abordar con una persona que conoce, voy a tener que incurrir en costos adicionales en estas rectificaciones. ¿Cuánto cuesta una rectificación de una escritura? ¿Sabe, Teresa? Igual, la rectificación muchas veces va en relación al avalúo y lo que consta en la tabla. En la tabla. Siempre nos manejamos con estas tablas, tanto en las notarías, las tablas notariales, ustedes también se manejan con estos valores que se hacen el cálculo, porque siempre nos preguntan, ¿no? Bueno, nosotros por estar en el giro de negocio conocemos de eso, pero hago las preguntas basadas en el diario vivir de todos los clientes que se acercan y nos preguntan, ¿cómo hago esto? ¿Cuánto cuesta? Siempre la gente también quiere manejar un presupuesto, ¿no? Me dicen, pero si voy a vender mi propiedad en $100,000, ¿cuánto más me va a tocar pagar? Entonces, tienen que seguirnos en nuestros capítulos de Mi Casa en Venta para que se enteren y sepan cuáles son los valores en los que ustedes tienen que incurrir para el pago cuando van a vender su propiedad. Y de la misma manera, si es que van a comprar un bien inmueble, cuáles son los pagos que yo como comprador estoy en la obligación de hacerlo, ¿correcto? Bueno, Teresa, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, que es el recurso más importante que un ser humano nos puede dar. Para mí es un gusto poder tenerle aquí y que todas las personas puedan escucharle y podamos compartir, seguir educando, seguir construyendo y fortaleciendo el sector inmobiliario en la provincia de Imbabura, y no solo aquí en la provincia, sino a nivel nacional, porque los procesos y la ley es básicamente la misma a nivel nacional, así que habrá muchas pequeñas variaciones, quizás probablemente en alguno de los cantones, obviamente por lo independientes que son, pero la ley sigue siendo la misma. Entonces ustedes tienen la información que les podría servir en cualquier parte del Ecuador donde ustedes se encuentren. Última pregunta, Teresa. ¿Este trámite yo lo puedo hacer en el caso de inscripción a través de un poder? Bueno, para la inscripción no necesita. Como le dije, puede solicitar el comprador, puede solicitarlo el vendedor, puede solicitarle cualquiera de las personas designadas por cada uno de ellos, porque nosotros no recibimos firmas, no recibimos... solo es un registro. Solo es un registro nada más. Nosotros nos basamos en la documentación que adjunta la escritura. El poder muchas veces lo utilizan los vendedores y los compradores, pero este documento se verifica en la notaría para comprobar la comparecencia legal de cada uno de las partes contratantes. Perfecto. Y recomendaciones finales. ¿Qué podría usted, Teresa, recomendar a todas las personas que quieren hacer ya el registro de su bien inmueble? ¿Qué nos puede usted mencionar para que este proceso sea más ágil, sea seguro? ¿Cuál es el consejo que usted le podría dar a todos nuestros televidentes? Bueno, como puntos importantes sería que de forma inmediata, ¿no? Una vez que retiren el documento a inscribirse de la notaría, al registro de la propiedad, que no dejen pasar el tiempo porque puede cambiar o variar el inmueble que se pretende adquirir. Es importante también verificar, leer el instrumento, el contrato que están celebrando, respecto de sus nombres, como lo había mencionado anteriormente, que se encuentren correctamente sus datos, números de cédulas, para evitar
correcciones o aclaraciones que siempre tienen un costo adicional y quita un poco de tiempo también. Así que sigamos todos los consejos que nos ha compartido la abogada Teresa Armas, que hemos tenido el gusto de tenerle el día de hoy. Hemos conversado de todos estos detalles respecto a la inscripción de un bien inmueble, respecto al famoso certificado de gravámenes. Así que si seguimos todas estas recomendaciones, podemos optimizar el tiempo, podemos optimizar recursos, no pagar costos adicionales para poder hacer un proceso de inscripción ágil y rápido. Bien, entonces queremos agradecer a la abogada Teresa Armas, inscriptora registral del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, quien nos ha acompañado el día de hoy, despejando todas las inquietudes, adentrándonos un poco más en el tema de las inscripciones, de los bienes inmuebles y el tan conocido certificado de gravámenes que muchos le tienen miedo. Ahora ya saben qué tenemos que hacer, ya saben cuánto cuestan, dónde, cómo, cuándo y dónde sacarlo. Así que muchas gracias, Teresita, por acompañarnos en el programa del día de hoy del capítulo Mi Casa en Venta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber aportado un poquito con mi conocimiento para que ustedes puedan legalizar y regularizar sus bienes. Entonces no te pierdas un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta, porque tenemos actores interesantísimos en el siguiente capítulo, así que te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que cada vez que tenemos un invitado especial te llegue esa notificación y no te pierdas los capítulos de Mi Casa en Venta. Gracias, Teresita, por su visita. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.